Desde la esquina roja del Padre Luis Barrios, reflexiones para una praxis de amor, el sacramento más importante. Tema: con mis acciones de amor me parezco más a Jesús. Lectura para hoy. Jesús les replicó: devuelvan, pues, al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Mateo 22:21. Mis queridas hermanas y hermanos, el concepto de lealtad lo podemos definir como cumplir con lo que se ha prometido, incluso cuando las circunstancias son adversas. La lealtad es una virtud y como tal debemos desarrollarla desde nuestra conciencia. Una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora, e inclusive cuando las circunstancias son adversas, así como defender en lo que cree. El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones y principios morales. Es una de las cualidades más respetadas de un ser humano, en especial cuando se trata de una relación de pareja o de una amistad, ya que ayuda a mantener un lazo fuerte y generar confianza en la otra persona. La lealtad es un principio que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o grupo social que están unidos por lazos de amistad o por alguna relación social o religiosa, es decir, el cumplimiento de honor y gratitud. En la línea de la lealtad nos parecemos más a Cristo porque practicamos sus acciones de amor. Por eso queremos pasar del cristianismo meramente impulsado por el deber a hacer lo que amas, porque lo que amas hacer es lo que debes hacer. Que no nos impulse el deber, sino más bien el amor. Esta lealtad, a mi juicio, es el fundamento principal de las Escrituras de hoy. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22, se nos demuestra que darle a Dios lo que corresponde a Dios también incluye el que yo le dé a otra persona lo mismo. De nuevo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti misma. Debemos tener claro que encontramos a Dios en su creación y esto incluye a las personas. Cada persona es la imagen de Dios. Por esto debo tener cuidado cómo trato a esa persona, porque es la imagen de Dios. Durante los últimos 3 domingos hemos visto cómo Jesús reprendía a los fariseos como parte del liderazgo del templo. Ahora estos se han retirado y reagrupado y están probando una nueva táctica para resolver su problema con Jesús. Su nuevo plan es tratar de seducir a Jesús con elogios y alabanzas, sugiriendo que su influencia está ganando a sus propios discípulos para atrapar a Jesús en una debacle política. Por supuesto, una manera radical de esta narrativa bíblica, me parece a mí, es el que podamos entender que al ser Palestina un país colonizado por Roma, no tiene nada en el mismo. Como todo imperio, se dedica a colonizar y robar los recursos del pueblo. De aquí el que Jesús les diga: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, César o Roma tienen algo aquí. Parece ser como una resistencia para que no le den al imperio los recursos del pueblo. Ahora bien, lo que los discípulos de los fariseos le plantearon a Jesús era una pregunta muy real en la mente de la gente. Una potencia extranjera los gobernaba y se les recordaba como tal el mantener al imperio económicamente. El imperio que luego Roma tuvo que cambiar y obligar al pueblo palestino a pagar. Les pareció a algunos habitantes de Palestina como sal en la herida y era parte de la razón por la que buscaban un Mesías político y militar. Jesús no niega esta realidad. Justo o injusto, el sistema era capturado simbólicamente por la imagen de César en la moneda. Pero también debemos de entender que esta es una narrativa bíblica sobre la lealtad y que la imagen del César en la moneda puede representar otras realidades. Estos discípulos de los fariseos han sido entrenados y se les ha concedido una audiencia.
fueron plantados intencionalmente por los líderes del templo para que fueran testigo de cómo Jesús hablaba contra el gobierno. Profundicemos entonces en este asunto de la lealtad. A mí me parece que las dos maneras de expresar mi lealtad de amor por Dios es amar a Dios y amar a mi prójimo, mi prójima, porque con mis acciones de amor me parezco más a Jesús. En el amar a Dios, si somos sinceros en nuestros deseos de ser discípulos y discípulas de Cristo, nuestra respuesta a la pregunta ¿de quién es esta imagen? Debería ser Jesucristo. Todos nosotros y todas nosotras estamos hechos a imagen de Dios. Su imagen está tallada en nuestras almas y en nuestro aliento, porque somos creadas por el mismo aliento de Dios. Debemos darle a Dios lo que es suyo, incluida nuestra propia vida. En el amar a nuestro prójimo, a nuestra prójima, nos damos cuenta de que a pesar de las diferencias entre entonces y ahora, todavía vivimos en un mundo donde diferentes entidades plantean constantemente exigencias competitivas sobre nuestra lealtad. ¿Qué parte de nosotras, de nosotros, nuestros dones, nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra energía entregamos y a quién? Por ejemplo, nos detenemos para ayudar a las personas mayores o discapacitadas en el supermercado o avanzamos rápidamente porque tenemos prisa. Ignoramos el abuso que sufren otras personas. Nos presentamos a las reuniones comunitarias para hablar a favor o en contra de un tema en particular, aunque podamos ser ridiculizados o simplemente no asistimos porque no creemos que nuestras voces hagan una diferencia. Practicamos el reciclaje o tiramos el plástico y el papel con el resto de la basura porque no nos molesta o tenemos poco tiempo o parece que es demasiado esfuerzo. Nos tomamos el tiempo para llamar a nuestras representantes políticos locales, municipales o nacionales y abogar por un presupuesto justo que incluya un gasto adecuado para combatir problemas como la pobreza o la falta de vivienda asequibles, la salud, la educación, o ponemos la excusa de que estamos demasiado ocupadas y asumir que alguien más lo hará. ¿Cómo se refleja la forma en que usamos nuestros recursos? La verdad de que todas las personas tenemos la imagen de Dios estampada en nosotros, nosotras. Cuando miramos cómo utilizamos nuestros recursos, ¿qué vemos? ¿Los estamos usando para hacer la obra de Dios en nuestro mundo? ¿Estamos viviendo en Él y para Él, o es Él una parte mínima de nuestras vidas? ¿Estamos promoviendo los valores errados de nuestro capitalismo corporativo de acumular y eliminar la competencia? Dentro de la realidad de que Dios creó suficiente para todas las personas y que lo que existe es un problema de distribución, Jesús no solo modela la vida de darlo todo a Dios, sino que también hace posible que nosotros y nosotras hagamos lo mismo. Es aquí en donde entendemos que el Evangelio y nuestro compromiso sociopolítico son parte de nuestra espiritualidad subversiva. Para esto somos la sal y la luz de la tierra. Debido a que Jesús confió en el amor y el cuidado de Dios, voluntariamente renunció a todo lo que tenía y a todo lo que era. Se despojó a sí mismo, se humilló y se hizo obediente hasta el punto de morir en la cruz. A través del Espíritu Santo hemos sido perdonados, perdonadas y sanadas. Se nos ha ofrecido una nueva vida. Por la morada del Espíritu dentro de nosotros y nosotras, tenemos el poder de vivir como lo hizo Jesús, de caminar en el camino de Dios. Como Jesús, podemos confiar en el amor y el cuidado de Dios y entregarle libremente a Dios a nosotras mismas, nosotros mismos, nuestro tiempo y nuestras posesiones para usarlos en el mundo que Dios ama y cuida. Este giro de la lealtad es lo que aleja a los discípulos de los fariseos, asombrados de lo que han oído del Maestro. Si se hubieran quedado, me pregunto, si la conversación se habría centrado en qué es lo que ofrecemos a Dios como portadores de su imagen,
Y también me pregunto si Jesús les habría recordado lo mismo que les recordó antes a sus rabinos. Esa obediencia produce el fruto que constituye la raíz, que los profetas siempre han invitado a los portadores de las imágenes a hacer justicia, a amar la bondad y a caminar humildemente ante su Dios. Miqueas 6:8. Y que la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 36 al 40. Por esto, con mis acciones de amor me parezco más a Jesús. Mis hermanos y hermanas, el amor a Dios y el amor a las otras personas están conectados y demandan lealtad de nosotros, de nosotras. No podemos amar a Dios correctamente si no amamos a nuestra prójima. Y no podemos amar a nuestro prójimo correctamente si no amamos a Dios. Primera de Juan 4:20. Cuando alguien nos pregunta qué significa ser una persona cristiana, podríamos decir algo como amar a Dios y amar al prójimo. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué estas dos realidades son tan importantes? ¿Por qué debemos amar a nuestro prójimo tanto como amamos a Dios? El mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas es uno de los conceptos más conocidos e enseñados por Jesucristo. Es un mensaje simple pero poderoso que resume la esencia del cristianismo. Pero, ¿qué significa realmente amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas? ¿Y cómo podemos aplicar este concepto a nuestra vida diaria? Según Mateo 22:39, amar a nuestro prójimo significa tratar a las demás personas como queremos que nos traten a nosotros. Este concepto universal trasciende las religiones y las culturas, enfatizando la importancia de mostrar bondad, respeto, compasión y empatía hacia las demás personas. La parábola nos enseña que nuestro prójimo no se limita a aquellas personas que son como nosotros y nosotras, o que conocemos personalmente, sino que puede ser cualquier persona necesitada que encontremos en nuestro camino. Esto significa buscar activamente formas y oportunidades de servir a las demás personas y satisfacer sus necesidades. Recuerden, fuimos llamados y llamadas no a contemplar el mundo. Fuimos llamadas y llamados a contemplar y a cambiarlo. Este llamado es para que entendamos que nadie va al cielo sin pasar por la tierra. Por lo tanto, comencemos a construir el cielo en la tierra. Fuimos llamadas y llamados para que acompañemos al pueblo y a la misma vez le sirvamos. Con estas acciones de amor nos parecemos mucho más a Jesús. Bendiciones, estas son reflexiones del Padre Luis en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y H.